Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias. Mi amigo don Paco Linares suele decir, para referirse a alguien que está disfrutando mucho, dice: disfruta más que un gorrino en una charca. Bueno, pues, ¿quién está disfrutando más que un gorrino en una charca estas semanas? Pues don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días. Es un periodista de raza y le encanta la actualidad informativa. La comparación no sé cómo tomármela, pero muy bien. Pues bien, Viva yo Paco también Linares. estoy disfrutando más que un gorrino en una charca. La verdad es que está el tema de la corrupción del Partido Socialista, pues francamente, ¿cómo diría yo? Desatado. Hoy nos despertamos con un montón de exclusivas y noticias relacionadas con la corrupción. Por ejemplo, pues Voz Populi trae la noticia de que esa investigación de la justicia española, que está todavía bajo secreto de sumario, en torno al caso Plus Ultra, ya está señalando a Zapatero y su patrimonio por el cobro de 450.000 euros. O sea que podemos todos soñar con eso de que Zapatero acabe en el banquillo. No me lo puedo creer. Soñar es gratis, don Luis. Yo tengo... Buenos días, don Buenos Isaac. días a todos. Buenos días, doña Lucía Echevarría. ¿Qué tal, Lucia? A ver. A ver, con el asunto que hoy abre el Voz Populi, mi periódico, esa información evidentemente tiene un origen absolutamente, no solo solvente, sino muy acreditado. Y lo que ahí se expone no es que vaya a haber una imputación de Rodríguez Zapatero, pero que sí se está valorando y que el secreto de sumario se va a levantar antes de que acabe este mes con casi toda probabilidad, y que en la Audiencia Nacional hay cierta sensación de escándalo con respecto a las indagaciones y a las conclusiones que están extrayendo los investigadores de Escándalo de estas porque los indicios delictivos son escandalosos. muy escandalosos, muy escandalosos. Y yo creo que el reflejo público de todo esto tiene que ver, en mi opinión, con lo que ocurrió el pasado 2 de marzo en el Senado. Yo creo que Rodríguez Zapatero dejó muchas más dudas que certezas en sus explicaciones, y considero, yo que estoy penetrando bastante en la psicología del personaje, que hay una constatación de que Zapatero no es lo que parece. Es decir, que Zapatero tiene una vis absolutamente presentable y absolutamente civilizada, pero la evolución del personaje yo creo que apunta a que nada tiene que ver con aquellos años de presidencia en las que lo pudo hacer bien, mal o regular, en las que pudo mostrarse más capacitado o menos capacitado, pero que de algún modo en ningún caso prefiguraba o hacía vaticinar que se iba a convertir en lo que hoy de facto es, que es un lobista internacional con múltiples intereses de índole económica en muchas partes del mundo, singularmente en Venezuela. Bueno, en relación con eso trae el ABC una noticia, creo que es de don David Alandete, o por lo menos él la anunciaba. Gran periodista ayer. y gran amigo. Gran periodista, excelente persona. Vamos a recomendar el libro de David, que es muy divertido. Sí, yo lo he leído y es una maravilla. Objetivo Venganza. Sí, está muy bien. Es muy divertido. Que, si me permites, Luis, voy a presumir de amigo y me va a prologar mi libro, el que estoy intentando terminar. Muy bien. La buena gente siempre se termina juntando. Por cierto, muy significativos los desbarres de tanto progre del periodismo que se dedican a atacar a David Alandete con el tema de su orientación sexual. En cuanto coges a un progre, en cuanto le rascas un poquito, sale detrás el putero, el homófobo, Sí. y luego son ellos los que se dedican a acusar a los demás de eso. Suele ocurrir, es una cosa espectacular. suele ocurrir, que los torquemadas
emboscados son los más recalcitrantes. La información que trae don David Alandete es que la justicia americana, ya no la española, la americana, las autoridades de Hacienda de Estados Unidos ya han identificado transferencias a través de Suiza que vinculan a Plus Ultra con el testaferro de Maduro, Alex Saab. Así que... Esto pues, yo en fin. ya lo anuncié en la tele, ¿sabes? En Telecinco, porque claro, siempre saco la bola de Criscat tal y pasa algo, ¿no? Digo, va a ganar Trump, gana. Dije, en cuanto Marco Rubio entró, se acabó Venezuela, se acabó. Dije un mes antes, van a entrar en Irán, van a entrar. Y el otro día dije, van a sacar algo de Zapatero gordo. ¿Por qué? Porque Trump está cabreadísimo con Pedro Sánchez y es... O sea, ellos tienen un montón de información que pueden sacar o no, y Delcy le ha dado un montón de información. No, entonces, tenían previa, a Delcy. Bueno, pero si se lo estaban pensando, ya dejaron de pensarlo, sí. ¿Sabes? O sea, lo de haberle tocado los pelendeñes, digamos, a Trump, no era la mejor idea del mundo. Igual, ayer había una entrevista excepcional con Margallo que hablaba de esto, ¿no? De Juan Fernández Miranda, en el Confidencial. Sí, exacto, buenísima la entrevista. Y venía a decir esto, o sea, si usted se va a enfrentar con un presidente de Estados Unidos, que sea por algo importante, porque desde luego. Y que tenga usted una hoja de servicios limpísima, por la cuenta que le trae. Que no, ay, gracias, Erika. Sí. Yo, si me permites, Luis, con respecto a esa información que publica hoy David Alandete, a mí me parece singularmente importante no solo la captura de Alex Saab, que fue alguien que se creyó impune, sino también, digamos, el contexto del personaje. Por ejemplo, con respecto a España, hay que recordar quién era el abogado de Alex Saab cuando estaba refugiado en Cabo Verde. Se llama Baltasar Garzón. Es decir, es alguien que no diré que es la caja negra del madurismo, porque yo creo que la caja negra del madurismo o del chavismo se llama Hugo Armando Carvajal y está en una prisión de Brooklyn cantando pese a ser un pollo. Pero Alex Saab es un elemento muy relevante para, digamos, llevar a término los planes que yo no tengo ninguna duda que alberga Estados Unidos con respecto a acometer una transición democrática de forma muy gradual y, digamos, valiéndose un poco del desmontaje o de la implosión interna del propio chavismo a través de las figuras de Jorge y Delcy Rodríguez, que son realmente los arquitectos del régimen chavista. Y cuando digo con su colaboración me refiero a que yo no tengo ninguna duda sobre que la única recompensa que van a obtener Jorge y Delcy Rodríguez va a ser poder digamos, irse de rositas. Irse de rositas, efectivamente, esa es la expresión, con todo lo que han robado, porque al final la Realpolitik tiene este tipo de concesiones, ¿no? Pero Alex Saab es alguien, no es el único testaferro de Nicolás Maduro, pero es alguien que conoce muy bien todas las irregularidades en las que ha incurrido un régimen que ha estado sojuzgando a los venezolanos durante más de 25 años. Bueno, no son las únicas noticias sobre la corrupción del Partido Socialista hoy. Continúa El Español con sus exclusivas sobre los mensajes de Koldo. Y lo que trae El Español pues es una tanda de mensajes intercambiados entre Koldo, Aldama, el marido de Miquel Iceta, que ya sale a la palestra. Marido de Miquel Iceta... Marido entre comillas, ¿eh? Marido, bueno, pareja o lo que sí, sea. Sí, el novio. El novio, bueno, lo que sea. Resulta que le colocan en una empresa en Aboris como piloto de la aerolínea Iberojet. Y le colocan, después de haber recibido la empresa un rescate de 320 millones, y le colocan por intermediación de Aldama. Y está todo el cruce de mensajes de cómo meten a un tío, que ellos mismos comentan entre ellos, no, que este no está preparado para el puesto, pues lo colocan de piloto en una aerolínea. Yo he leído eso y digo, pues sí, me cago en la leche. Si te colocan de contable, pues bueno, lo peor que puede pasar es que te equivoques con las cuentas. Sí, claro. o que no es una aerolínea Tesla de esto, que el avión viaja solo, ¿no? Pero... La verdad es que es inquietante esas declaraciones. Sí. Yo es que creo que Koldo le está haciendo un juego a Pedro y le está mandando mensajitos, porque todo lo que manda es un poco escandaloso, pero no es
no es un delito grave. Entonces, es o tengo un indulto o esto va a ir a más. Es que es esto, es un aviso a navegantes, ¿no? Es un aviso a Pedro. Porque yo creo... Entonces, ¿usted cree que quien está pasando todos esos mensajes a el español es Koldo? No tengo pruebas, tampoco dudas. Yo creo que Pedro Sánchez está intentando quedarlo el mayor tiempo posible, como sea, en el gobierno para hacerse un Biden. Es decir, para antes de irse empezar a indultar y que nadie vaya a la cárcel y él tampoco. Entonces se indulta, si les ha prometido un indulto a estos dos, y les dirá espera, porque ya llegará el indulto, pues estos dos sacarán mensajitos tontitos como esto, que bueno, nos escandalizamos mucho y demás, pero tampoco es tan gordo. Y además hay un problema que es la habituación. Sí. El fenómeno de la habituación que se da muchísimo se habla de eso en psicología, ¿no? Que tú, por ejemplo, imaginemos una persona que tiene fobia al metro. Pues si tú empiezas a hacer pequeñas exposiciones al metro, vas con él al metro 1 parada, 2 paradas, 3 paradas, así se quitan las fobias. Cuando tú vas metiendo historietas de corrupción cada semana, al final es que al principio te ibas al español y al final, bueno, te acostumbras, no es para tanto. La gorda no sale, y yo creo que esto es un aviso de, oye, que hemos hablado del indulto, que tengo más, porque tiene que tener más, mucho más gorda que eso. Bueno, y en cuanto a Zapatero, yo sí que creo que podría acabar, primero, porque Trump puede sacar más cosas. Segundo, porque los jueces están bastante quemados. Y tercero, porque, por ejemplo, Aztioir tiene un equipo de abogados que ni los del Watergate. Y cada vez van saliendo más cosas y cada vez van saliendo más cosas y cada vez van saliendo. Y él tenía un sentido de impunidad también. Un sentido de impunidad de no me van a pichar y da igual, y no me van a pillar y da igual, y cada vez hacía cosas más bestias disimulándolas poquísimo. Pero yo, con todo el respeto a la acción y a la labor que hacen entidades como Aztioir, Manos Limpias, etcétera, yo les haría una recomendación. Y es que cuando planteen litigios o demandas o denuncias relacionadas con personajes, sobre todo que han atesorado tanto poder y que detentan tanto poder en la sombra todavía, tienen que fundamentarlas. No se puede presentar una denuncia basada en el rumor absolutamente desmentido sobre que a Rodríguez Zapatero se le regaló una mina de oro, cuando eso ha quedado completamente claro que no es real. Es decir, yo creo que si tomas en serio la mina de oro no, acciones en el arco minero quizás sí, ¿no? Bueno, vamos a ver. El rumor era aquello quedó completamente desarrollado. Vale, el rumor era la mina de oro, pero lo que me llegaba era acciones en el arco minero. Yo no digo que Zapatero creo no que las acciones. hijas sí que tiene. Yo no digo que no haya elementos como para investigar, pero para poder, digamos, permitir el desarrollo de una investigación hay que fundamentar. O por ejemplo con lo de Óscar Puente, que va no sé qué asociación de estas también y le denuncia ante la Audiencia Nacional por no sé qué gaitas a Óscar Puente. Por supuesto, la Audiencia Nacional ha cogido eso y lo ha tirado a la papelera porque no es competente para ese tipo de cosas. Y entonces ya sale Óscar Puente en las redes, ven ustedes, me acusaban. Claro, a lo mejor es que ese es el objetivo de alguna de esas asociaciones. Es posible que también haya algo de eso. Yo, con respecto a Koldo, si me permites, Luis, un apunte muy rápido. Yo creo que en estos mensajes que está publicando desde hace días el Español, y que yo creo que es verdad que atenúan su efecto escandalizador, como bien dice Lucía, por reiteración, lo que se revela esencialmente, más allá del contenido y de lo que diga que es la verdad de Koldo, es que Koldo era un ente autónomo, yo creo que bastante disociado de otras personas que han estado vinculadas a ella, que están purgando también sus actos, como el propio José Luis Ábalos, pero que sin restarle responsabilidad en tanto que ministro y digamos, elemento absolutamente poderoso en aquella época del sanchismo. Más allá de eso, yo creo que sí se revela que Koldo era un conseguidor que abría y cerraba puertas de la administración gobernada o presidida por Pedro Sánchez. Y que tenía a Aldama como el conseguidor por el otro lado, para hablar con los empresarios, claro, para conseguir, oye, colócame a este tío, sí. Sí, y además las relaciones entre Koldo y Aldama, está acreditado, no estoy descubriendo nada, que eran muy estrechas, de muchísima intimidad y de muchísima confianza. Bueno, no terminan ahí las revelaciones. Hoy OK Diario trae unas declaraciones de Koldo en vídeo, la entrevista esa que le hizo
¿Quién le hace la entrevista? Eduardo Inda. Eduardo Inda, el propio Eduardo Inda, sí, que me estaba liando con uno de los periodistas de allí de OK Diario. No, la entrevista se la hace Eduardo Inda y Koldo dice que en pandemia él, Koldo, intervino personalmente para hacer desaparecer por orden de Sánchez el atestado de una fiesta ilegal que celebró el diputado del PSOE, Felipe Sicilia, en plena pandemia, con coca a granel. O sea que mientras nos tenían a los demás encerrados con movimientos restringidos, diputados socialistas haciendo fiestuquis con coca a granel. Mira. Interviene la policía, hay un atestado y Sánchez ordena a Koldo que se haga desaparecer ese atestado y se hace desaparecer el atestado. La nueva niña mimada del socialismo que va a aparecer dentro de poco con Pedro, han anunciado en una esta sobre el odio, y esta chica, la Santalaya se llama, que ha hecho un montaje tremendo de que le habían agredido, se descubre que es un montaje y sigue yendo a una manifestación feminista hablando de que le han acosado cuando ya se ha visto un auto en el que dice que no se le puede dar acoso porque no le han acosado, no hay una lesión, el médico forense dice que no hay una lesión, etcétera, etcétera. Bueno, esta chica montó una fiesta brutal en Salamanca que salió en Salamanca fue... sí, en Salamanca, ¿no? Viene en Salamanca. Que salió en los periódicos, en la calle del Toro. O sea, gran fiesta que ha tenido que ir la policía y tal, tal, tal. Y bueno, los que hemos vivido fiestones de gran nivel, sabemos que lo de la coca granel, pues va con el cargo, diríamos, ¿sabes? Tú no haces un fiestón en pandemia si no hay algún tipo de sustancia. Es que esto es de cajón. Y claro, ese tipo de sustancia desinhibe. Con lo cual tú te traes a 5 amigos a los que les has dicho que estén calladitos, que no monten mucho ruido y tal, y en cuanto se meten 2 rayas la lían. Entonces, que hicieran desaparecer el atestado no me extraña absolutamente nada. Pero es que... Bueno, pero eso estamos hablando de un cúmulo de delitos, incluyendo el hacer desaparecer el atestado, francamente grande. Y aquí está acusando Koldo a Sánchez de haber ordenado eso. Esta es la sensación de impunidad. Por ejemplo, es decir, a partir de cierto nivel se crea una sensación de impunidad que es nosotros contra ellos y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, ellos no, ¿vale? Yo creo que lo veo claramente en este caso de una chica que se inventa una agresión, que le sacan un atestado, que el atestado judicial, el auto judicial, perdona, dice claramente que no hay acoso, que no hay lesión, que no hay nada. Y en lugar de esconderse debajo de una piedra, se va a una manifestación feminista y sigue hablando de que la persiguen tranquilamente. Pues es eso. Cuando hay este tipo de comportamientos, esto se llama difusión de la responsabilidad, y alguien los hace y los hace alguien de poder, los demás entienden que se puede hacer. Entonces se crea, bueno, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana porque nosotros somos especiales, nosotros estamos encima de los demás. Y me alegra que hables de la cocaína porque yo, para mi desgracia, he estado mucho tiempo en entornos además del PSC, donde te aseguro que la cocaína es esa del Partido Socialista de Cataluña. Y esa idea de... Yo recuerdo decir, bueno, es que todo el mundo se mete. Y tú le decías, bueno, en España se mete el 10% de la población, que es muchísimo en comparación, un 10% de consumo es una barbaridad en comparación con otros lados. Pero un 90% no se mete, ¿entiendes? Y cuando se crea la cocaína crea difusiones de responsabilidad, o sea, todo el mundo entiende que es normal, y crea una desinhibición en la que... Me la sopla todo, hago un fiestón y va a ir calladito, pero ¿por qué? Y ya te digo, yo recuerdo a Medem... Hasta ahí, sí. Entendido. Sí. Pero claro, interviene la policía porque se monta un escándalo, sí. Plena pandemia. Y entonces interviene el presidente del gobierno ordenando a su mano derecha, a su señor lobo en el partido, Koldo, que haga desaparecer el atestado. Oiga, eso es un delito grave. Porque a él le debe parecer lo normal, es decir... Un señor, Pedro Sánchez, que ha hecho cosas muchísimo más bestias que esto, desaparecer el atestado... Para él pecata minuta, ¿no? Nada, una chorradita. Bueno, mira, es que Felipe se metió 2 rayas y se le fue un poco la pinza. Pobre Felipe. O sea, yo desgraciadamente no puedo contar cosas que he visto, porque no puedo. Pero te aseguro que en entornos del PSC aquello era, pero además a mediodía. O sea, irte a ir a un restaurante...
comer en un restaurante y gente empezar a levantarse a los postres hacia el restaurante, ¿sabes? Hacia el cuarto de baño. ¿Qué nivel de adicción debes tener para que ya al mediodía te estés metiendo? Pero se crea esta idea. Entonces, Sánchez le diría, hazlo desaparecer, porque se crea una sensación de impunidad, de todo el mundo lo hace, de difusión de responsabilidad, de nosotros somos especiales, bueno, la gente no entiende esto, ¿sabes? Siempre es... Fuera no lo van a entender, pero bueno, es que nosotros somos especiales, esa es la idea. Puede ser. No te digo que no pase en otros entornos, este es el entorno que yo he conocido. No te digo que en otros no pase, ¿eh? En cuanto se mete la sustancia blanca de marras, esto crea un nivel de delirio porque es muy contagioso, porque el que entra se empieza a meter también, porque si tú no te metes, además, que es lo que me pasaba a mí, no porque yo tuviera una gran moral, porque soy epiléptica, ¿sabes? Que si no, lo hubiera hecho, estoy segura. Pues que en cuanto tú no te metes, se te empieza a ver como rara. Se te empieza a ver como una persona muy rara y poco de fiar. No sé, yo le otorgo un valor relativo a este tipo de afirmaciones, pero evidentemente si las formula se expone a hacer... Una querella. Claro, a una querella que yo creo que es lo preceptivo, si no se corresponde con la realidad lo que afirma. Por encima de eso yo estoy con Lucía en que hay una cierta sensación de impunidad, incluso euforizante. Eso. en este caso, cuando tienes, digamos, noticia de comportamientos de esta naturaleza. Pero es que Koldo ha contado cosas muy marcianas, si se me permite la expresión. También a ese medio, a OK Diario, y concretamente a su director, a Eduardo Inda, le contó que en los sótanos de la sede del Partido Socialista se encontró un arsenal de armas. Hombre, que quiero recordar que están publicadas por El Español las fotografías del interior de la caja fuerte de Koldo, donde aparecen armas. Sí. Serían las que encontró... No sé, porque yo voy a dar una noticia. Venga. Atentos, exclusiva. Si me permites, Luis. A mí me aseguran 100% que esas armas que mandaron destruir, seguramente, según se publicaba en ese medio de comunicación, por una orden directa del secretario general, están en Francia. Y las llevó Joseba, el hermano de Koldo. Está en una especie de refugio o de local en el sur de Francia. No sé, recuerda... Entonces la noticia es marciana, o sea, la noticia es veraz, se no, armas, pero luego se la llevaron. Yo no puedo asegurar 100% que lo que estoy contando es cierto. Lo que sí puedo asegurar es que una muy buena fuente me ha contado que esas armas existen, o sea, que estaban en el sótano de Ferraz y se las llevaron, pero no las destruyeron, sino que están en Francia. Existen y están en un destino que conoce el hermano de Koldo y el propio Koldo. No lo sé, pero a mí me recuerda un poco a la narrativa incluso de los tiempos de ETA. Los zulos de correcto, información. Esa era la palabra, es que no me sabía la palabra zulo. Pero que tiene cierto sentido además, porque Koldo procede de ese ámbito, claro. Del ámbito de los confidentes y eso explica, bueno, pues cuál es la penetración y cuál es el nivel de influencia que ha llegado a tener Koldo García Izaguirre en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que está usted diciendo ahora es muy sugerente porque cuando saltó la noticia aquella de que se habían encontrado armas en el sótano de Ferraz y Sánchez había ordenado a Koldo destruirlas, que eso fue lo que publicó OK Diario, porque eso es lo que declaraba Koldo en la entrevista, yo dije, oiga, que eso es un delito, destruir armas, porque esas armas tienen que consignarse ante la autoridad judicial simplemente para hacer una comprobación. ¿Se han utilizado en algún delito estas armas? Claro. Entonces, el destruirlas sin dar parte a la justicia es delictivo. Claro, ahora usted me dice que no las destruyeron, sino que las tienen a buen recaudo, entonces a lo mejor... Pues hombre, eso es una herramienta de chantaje muy buena. No me toquéis las narices, que saco las armas y comprobamos en qué delitos se usaron. Yo en el tiempo que he tratado a Koldo y que lo he entrevistado en Benidorm, apenas un mes después de que fuera detenido, y en la relación, digamos, que he tenido con él como periodista, yo sí he llegado a advertir, o por lo menos a sospechar o a intuir que Koldo no hace nada porque sí, sino que todo tiene, como dice Luis, una finalidad con vistas al futuro. A mí me parece, no sé si la comparación es especialmente afortunada, pero a mí me parece un Villarejo sin estudios. No sé cómo decirlo, pero yo creo que es alguien que evidentemente tiene una intuición y tiene una prestancia a la hora de
de tratar de relacionarse con el poder, que a mí me resulta muy llamativa. Pero es verdad, grababa todo que y a todos. Tan, en mi opinión, es tan listo o tan astuto, esa es la palabra, gracias, que él era alguien que hablaba en nombre de Dios, que era José Luis Ábalos en su momento. Es decir, José Luis Ábalos, Sánchez. Claro, José Luis Ábalos entre 2018 y el 10 de julio de 2021 es absolutamente el factotum de este país. Es el que lo maneja absolutamente todo. Yo he visto mensajes de José Luis Ábalos de aquella época en la que todo el gabinete del Consejo de Ministros le pide consejo, le pide orientación, porque hay que recordar el nivel que había en el gobierno bonito, que se le llamó, y las liadas que montaban, los Pedro Duque, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, era alguien completamente imprescindible en el esquema sanchista, y Koldo se valió de eso al principio. Si no, y Zapatero también se valió de eso. Bueno, pero si Zapatero no, también le metió topos por todos lados. Con respecto a Ábalos, sí. Pero ahí se puede incluso, que me parece muy oportuno que dice Lucía, se puede establecer una lucha de poder de Zapatero, que explicaría muchas cosas con respecto a por qué hoy José Luis Ábalos está en la cárcel. Claro, es que Zapatero le mete, corriendo, una serie de topos, como tú sabes, el principal, segundo Martínez, y, o sea, Ábalos le va a pedir consejo a Zapatero, y Zapatero le dice, mira, habla con Pepiño Blanco que te va a recomendar una serie de gente. Y entonces le mete una serie de gente y le mete una serie de topos. En un momento dado, Zapatero, cuando ve que Koldo va subiendo, y sobre todo cuando ve que le pueden meter a Ábalos de ministro de Defensa, que esto no le conviene nada, Zapatero se va a Pedro Sánchez con todo lo que sabe y dice, quítate de encima a este tío. Y efectivamente había una lucha entre Koldo y Zapatero, porque Zapatero no le convenía que Ábalos estuviera en defensa, quería que estuviera Margarita Robles, porque, bueno, por sus contactos con Venezuela y el lobismo que tenía, necesitaba en defensa a alguien afín. Bueno, y Zapatero se valió y se aprovechó de la agenda iberoamericana de José Luis Ábalos. Eso yo lo sé porque lo he publicado. Quiero decir, porque me lo han contado personas que se han sentido perjudicadas por esa actitud. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la farsa de ayer, de esas manifestaciones del 8M. Aquí yo tengo tanto salseo, de verdad. Pausa. Quédense ustedes que se van a reír mucho. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 75% de las mujeres experimentará molestias íntimas en algún momento de su vida. Si ya has sentido molestias, debes entender que en el cuidado de tu sistema urinario la verdadera inteligencia está en apostar por el mantenimiento del equilibrio natural mediante los hábitos y la nutrición adecuados. Como parte de esa estrategia saludable llega Paracis de Mederi Nutrición, un complemento natural formulado con ingredientes como el arándano rojo, la calabaza o la galluva que apoyan tu bienestar íntimo, ayudando a mantener tu vejiga y su funcionamiento en condiciones normales. No esperes a que tu cuerpo te dé un aviso. Confía en Paracis como tu aliado íntimo. Encuéntranos en mederinutrición.com o consulta en tu farmacia o parafarmacia de confianza. Paracis es de Mederi Nutrición. Bueno, doña Lucía Echevarría, además de tertuliana en este programa, además de escritora de éxito, ahora va a sacar un libro pronto. 30 de abril. Además de todo eso, es espía paraguaya. Y ayer estuvo en la manifestación feminista de Madrid de absoluto incógnito. ¿Vieron ustedes a alguien vestido de Spiderman? Era Lucía Echevarría. No, yo, claro. Quiero decir, ayer fue un youtuber que se llama Rescue You, creo yo, y le agredieron. Entonces yo me podía esperar que me podían agredir desde el punto queer que le llaman, ¿no? Que es muy fuerte que tú vayas con miedo a una manifestación porque piensas que te pueden agredir. Pero bueno, yo en esos casos me pongo unas gafas negras, un gorrito y voy muy tapada, ¿no? Y cuando voy, pues era o sea, yo llevo yendo 30 años a manifestaciones feministas. Aquí no había las 35.000 personas que ellos dicen de ninguna manera. Y una cosa que llamaba la atención es que todos pertenecían a algo, o a UGT, o a Podemos, o a socialistas, pero no era lo de antes, que quedabas con tus 4 amigas y ibas. No veías a estudiantes, no veías a señoras normales, o sea, nadie que no fuese con su Nadie que no estuviese a sueldo o viviera del cuento. Exactamente. Por eso cuando muchísimas veces os digo que la red clientelar es muy amplia, ahí se demostró, porque ahí estaba toda la red clientelar. Pero luego oías cosas que no tenían nada que ver con el feminismo. No, a la guerra, viva Palestina. Y lo que me escandalizó, yo no lo oí, pero lo vi, es Vito Pardillo, tu boca en un bordillo. Digo, esto es lo más bestia que puede ser. Pero todas las reivindicaciones no tenían absolutamente nada que ver con pedir lo que normalmente pedía el movimiento feminista, que es igualdad de salarios, igualdad de trato y demás. Nada. Se había convertido en una manifestación a mayor gloria del PSOE y para mí precisamente o sea que entonces los 30.000 asistentes que dice la delegación del gobierno, ni de coña tampoco. Para mí, no, ni de coña. O sea, mira, te voy a decir una cosa. Yo he estado en manifestaciones de autónomos. La última manifestación de autónomo tenía más gente. He estado en manifestaciones de veterinarios contra el decreto, había más gente. Las de médicos tenían más gente. Aquí, y lo llamativo es que aquí todo el mundo iba uniformado, con sus camisetitas, con su cosa morada, con tal, y cuando vas uniformado es que perteneces a un grupo que ha pagado la camiseta y te la ha dado, ¿no? Y luego faltaban personas que hace años iban siempre y que ya no van, tipo contraborrado, yo no había contraborrado, muy poca gente, y te vuelvo a decir, para mí lo paradigmático es la tal Sara, es decir, alguien que se inventa una agresión. Que aquí, vamos a ver. Sí. Que pasen por nuestro departamento de publicidad. Aquí no se hace publicidad gratis a quien no lo merece. Vale, me parece muy bien. Pues era aterrador ver como un movimiento que hace 30 años, o sea, yo la primera manifestación que fue hace 30 años o más, y éramos 4 gatos, pero que un movimiento ha sido fagocitado por partidos, se ha creado una empresa, se ha creado una red clientelar, y entonces todo el mundo ha huido. Y te vuelvo a repetir que no veías a nadie, o sea, hace muchos años pues veías a gente que venía al instituto con unos globos, gente que iba muy maquillada porque iba como a una fiesta, gente que tal. Aquí todo el mundo pertenecía a algo, fuera UGT. Los de UGT lo han llenado todo, y todos iban de morado. Luego estaban los de Podemos, luego estaba la pancarta socialista, y no...
no veías a nadie que hubiera ido por su cuenta. Fue muy aterrador porque el movimiento feminista se ha desintegrado, la gente lo ha dejado, y yo, por ejemplo, siempre digo ahora derechos de las mujeres, para que no se confundan, ¿sabes? Porque si no te empiezan a confundir con Irene Montero y a mí no me apetece. Yo sigo creyendo en lo que creía. Y más ahora, es decir, ahora hay más agresiones contra las mujeres, ahora hay más, sobre todo más agresiones, y ahora hay más violencia sexual contra las mujeres, y ahora hay más inseguridad. Por lo tanto, yo creo que un verdadero feminismo es más necesario que nunca, pero lo han fagocitado. Entonces... Es que yo creo que una cosa tiene que ver con la otra. A lo mejor esto que digo no es demasiado correcto, pero yo tengo la teoría de que la agitación y la politización, el pancarterismo, en que ha devenido o degenerado el feminismo, que ha dejado de ser feminista, y para ser, como bien dice Lucía, una opción partidaria o partidista, y además instrumentalizada de una manera muy clara por quien no es precisamente mujer, se llama Pedro Sánchez. Yo creo que eso, de algún modo, ha contribuido a exacerbar un rechazo que se traduce o que se visualiza en violencia contra la mujer. Mira, yo tengo esa teoría, que esta forma absolutamente distorsionada y falaz de concebir un movimiento que tiene sentido como es el feminismo, lo que hace fundamentalmente es perjudicar la propia integridad de las mujeres. Mira, por ejemplo, tú vas buscando J.K. Rowling feminist, y empiezas a ver J.K. Rowling no es feminista, o sea, está completamente tomado. Y ahora mismo, pues... Es que se lo digan a la autora de sí, Harry Potter, eso, donde la... Por ejemplo. Bueno, perdón. J.K. Rowling. Sí. Es que pronuncia usted con una maestría que me ha desconcertado. Perdona. Y Y entonces, por ejemplo, en Escocia y en Inglaterra ahora empiezan a decir women's rights, o sea, derechos de las mujeres, y no dicen asociación feminista de nada. La gran asociación feminista de Escocia se llama Women Won't Switch, o sea, las mujeres no se van a callar. Y empiezan a utilizar la palabra mujer, mujer, mujer y exclusivamente mujer porque a los otros les molesta. Dicen cuerpos femeninos, cuerpos disidentes, dicen cuerpas, alucina, pero no quieren decir mujer, por si acaso, porque se supone que tiene que ser interseccional. Entonces, el antiguo feminismo está utilizando la palabra mujer en todas las asociaciones, pero esto es como si tú... Mira, yo de pequeña estuve en un grupo, siempre lo he contado, de oración cristiano, que no puedo decir a quiénes pertenecían al final, pero... que era una secta, que te das cuenta de mayor. Entonces, claro, era una escisión que nos llamaba a gente que teníamos mucha vocación espiritual y demás, ¿no? Claro, fagocitaron y se metieron ahí para conseguir lo que quisieran. Pues esto es exactamente lo mismo, ver un movimiento que puede ser rentable, entrar como un caballo de Troya, fagocitarlo desde dentro y destruirlo. Y es lo que ha pasado. Se ha destruido por completo. Y sí que empezó Zapatero, porque cuando yo trabajaba con Barroso, empezaron a diseñar todo esto y yo alucinaba porque Barroso, que en paz descanse y que yo le quería mucho pese a todo, no era lo más feminista del mundo, tú lo habrás conocido, ¿no? O sea, la forma en la que trataba a las mujeres no era lo más feminista. Pues yo creo que trataba al género humano por igual, ¿eh? Pero bueno, a las mujeres y a sus mujeres. Pero empezó diseñado por Miguel para Zapatero. Miguel se dio cuenta de que, además lo sabía yo, de que había muchos grupos feministas en Madrid, de que estaban descabezados, no sé qué. En esto hay que seguir el consejo de Max Weber, del filósofo alemán, que decía que no hay que apuntarse ni al club de ajedrez de tu pueblo. Exactamente. Sí, porque para mí ha sido una decepción enorme. Yo sigo considerando que las mujeres necesitan defender sus derechos, sobre todo ahora en Irán, por ejemplo. O sea, yo no me puedo creer que haya alguien que no defienda a las mujeres iraníes, que no piense que el régimen iraní necesitaba ser destruido. Lo que ya me ha parecido tremendo es cuando yo fui al Congreso el otro día, vi a Masih Alinejad, esto, tal cual, y de repente empiezan a atacarla y a decir, es que le pagaba a Trump, pero si trabajaba en un medio que Trump cerró, ¿sabes? Y empezar a atacar a una mujer que se ha jugado la vida para salir de Irán, que a la que han intentado asesinar 3 veces, que se ha matado por defender los derechos de las mujeres iraníes, y el propio presunto feminismo va contra ella. Bueno, yo estoy esperando, lo he comentado en las noticias, los pronunciamientos de los movimientos feministas, de los partidos políticos españoles, de la Federación Española de Fútbol, del equipo, de las jugadoras del equipo femenino de fútbol, para exigir a Australia que no devuelva a Irán a las jugadoras de fútbol femenino iraní,
que corren el riesgo de ser ejecutadas por traidoras porque se negaron en el campeonato a cantar el himno Bueno, de Irán. ellos han dicho, para salvar el expediente, porque se han dado cuenta luego de que igual Australia no la recoge, que lo hicieron, que no cantaron porque estaban de luto por Khamenei. ¿Sabes? Entonces esto más o menos lo pueden defender, pero no esperes que las asociaciones feministas, entre comillas, partidistas, hagan nada. Entonces ese es el gran problema, que han robado el nombre. Entonces si ahora dices feminismo te llaman otra cosa. Claro, y ayer ver a las feministas manifestarse con miembros, codo con codo, con miembros del partido de los puteros y de los que iban colocando sobrinas en todas las empresas públicas y de los que me han tenido que echar del Partido Socialista a medio partido por acusaciones de acoso sexual y tal. Vamos, es que, en fin. Pero ya te digo que el partido está destrozado, el movimiento feminista está destrozado, fue un caballo de Troya, entonces yo creo que resurgirán otras cosas con otro nombre y ese nombre será siempre mujer, 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 pero ahora mismo ha sido un destrozo calculado, planeado desde dentro y mira, Zapatero creó una red clientelar enorme que luego heredó Pedro Sánchez. Es decir, si tú estabas dentro del partido, pues por ejemplo, te podían dar una serie de charlas y yo tengo una conocida y otra conocida, y no puedo decirlos, no sé si decirlos, mira, escritoras que estén dentro del partido tienen una serie de charlas garantizadas que son más o menos 3.000, 4.000 euros al mes, más una serie de tertulias. Si tienes vamos a hablar de una asociación. Hay una asociación que se llama Fundación Mujeres, ¿vale? Cambronero y yo empezamos a mirar y realmente ese dinero no sabemos dónde va, pero alguien de la voladera, María Martín, que está en Granada, dijo públicamente que había llamado a la Asociación de Mujeres para que les ayudaran, porque ellas ayudan a gente de violencia de género, y no. Y bueno, hay en Twitter, qué casualidad, un montón de chicas que habían trabajado en la Asociación Mujeres y que empiezan a hablar del tema, ¿no? Que allí había muy mal ambiente, que era muy tóxico, que no se sabía dónde iba el dinero y tal. Cambronero llama a una de las chicas, y yo le llamo también. La chica está con baja por depresión y está aterrada. No se atrevía a hablar, nos contaba cosas que alucinábamos y demás. Pero como esta fundación, un montón. Está lleno de fundación, asociación, que luego dices, con todo este dinero, con 500 millones... podías haber hecho casas de acogida que en Madrid no hay. Claro. Pero, por ejemplo, las mujeres que son agredidas sexualmente necesitan un sistema psicológico especial porque tienen estrés postraumático severo. Entonces tienen que ir a un tipo de psicología especializada en estrés postraumático en mujeres, que es diferente por una cuestión hormonal que no me voy a meter aquí. Aquí en España te agreden en manada y ya está. Hace un juicio, pero nadie te da directamente, vale, te pagamos al psicólogo, vas a ir a un psicólogo, no, vas al psicólogo de la Seguridad Social, que te va a dar hora dentro de 3 meses y que lo que va a hacer es recetarte pastillas. Ninguna de estas asociaciones, está pagando a lo que debería ir. Ni ayuda para mujeres víctimas de violencia de género, sí, paguitas, pero no ayuda real, ni psicólogos, ni ofrecerles nada. Se llaman chiringuitos. Es decir, que me parece muy mal que hable usted mientras don Isaac Blasco interrumpe. Interrumpa usted. No, yo tengo la teoría de que desde la sentencia, desde el día en que una vicepresidenta del gobierno, llamada Irene Montero, una ministra de Igualdad llamada Irene Montero instiga protestas de mujeres frente a sedes judiciales, porque esas sedes judiciales, en este caso el Tribunal de Navarra, emite una sentencia que no le gusta a la ministra de Igualdad. A partir de ese momento yo creo que el feminismo queda absolutamente secuestrado. Has mencionado a esta señora desde el punto de vista una fatua contra mí, claro, institucional, es decir, alguien que ha amparado, por ejemplo, campañas de cancelación. Correcto. ¿No? Que me pagaran, o sea... No me deja interrumpir. Que me pegaran en la calle, y ya lo dejo aquí, pero es que me has tocado el... Claro, entonces, a partir de ahí, yo creo que esto va de instrumentalizar movimientos absolutamente legítimos, absolutamente necesarios, en un momento en el que, para mí, el feminismo sigue teniendo sentido, sobre todo visto de una perspectiva histórica, pero... partiendo de que nadie tiene la patente de infalibilidad con respecto a qué es feminismo
y si vale más el feminismo que representa, por ejemplo, Carmen Calvo, que el que representa Irene Montero. Más allá de eso, yo creo que todo hay que pulsarlo en función de los resultados y en función de los posicionamientos. En este caso es evidente que lo que ayer vimos en Madrid y en otras ciudades de España fue todo menos una manifestación a favor de los derechos de la mujer. Mira, y ya me callo, te lo juro. ¿Recordáis esto que decía Errejón, que hay un vídeo que corre por ahí, que era: nosotros tenemos que crear asociaciones y puestos por cuando perdamos el poder para que nuestros militantes tengan un sitio donde estar? Lo de meter a Irene Montero en igualdad estaba planeado por esto. Irene Montero nunca había estado jamás en un grupo feminista, ni en una reunión feminista, ni en una asociación feminista. Nunca. Entonces se metió allí y su función era... Esa fue su función clarísima, crear un montón de asociaciones y chiringuitos para que pudieran entrar todos los de Podemos por si perdían el trabajo. Y el otro día estábamos hablando, cuando mirábamos a dónde iba el dinero de violencia de género, la gente se reía mucho, pero una de las cosas eran kiki-encuentros en el mundo rural. Un kiki-encuentro en Chueca es una orgía de toda la vida, ¿sabes? 15.000 euros para kiki-encuentros en el mundo rural, 15.000 euros para ballroom rights, o sea, para irte a bailar. Pagaban... Siempre llegaban justo a 15.000 euros, ¿no? Las partidas eran delirantes. Lo de los kiki-encuentros era lo más llamativo. Pero partidas de... un taller que se llamaba Emputecer tu ropa, te lo juro, emputecer la ropa. Pues ese taller se subvencionó. Lo de las vulvas dialogantes para vivencias trans. Entonces tú ibas viendo a dónde iba el dinero. Vulvas dialogantes para vivencias trans. Tú ibas viendo a dónde iba el dinero y... grupo para la formación ecosostenible del feminismo interseccional. Todo era poner interseccional, sostenible, trans, activista, palabras, ¿no? Y dárselo a grupos absurdos para colocar a tus amigos y 500 millones desaparecer. 500 millones por 4 años son 2.000 millones. Yo te aseguro que a casas de acogida y ayuda psicológica no ha ido. Pero bueno, Irene Montero fue la destructora de mundos, ¿no? Esto que en las películas dicen, bueno, soy la destructora de mundos. Sí, pues eso, el Partido Socialista, Podemos y tal. Esta noticia de hace 5 días, el Ayuntamiento de Madrid organiza una charla sobre, abro comillas, transmisoginia y transfeminidades de mujeres trans, cierro comillas, por el 8M. Esto, el Ayuntamiento de Madrid, el señor Almeida. Y por cierto, hablando del 8M y actos, ¿han visto ustedes lo de Collado Villalba, la concejal de Igualdad o de Cultura? Casi le interrumpió un... Se contrata a alguien para un monólogo. Resulta que es un monólogo desquiciado donde empiezan a arremeter contra los hombres, contra los partidos de la derecha, a favor del aborto, no sé qué. Entonces la concejal, horrorizada, sube al estrado, interrumpe el monólogo. ¿Qué partido era? PP. O sea, el PP contrata a alguien que hace un monólogo completamente inaceptable. Que le sale rana, por el 8M, le sale rana. Entonces va y lo interrumpe. Y entonces va el PP y la echa, no por contratar a alguien que hace un monólogo absolutamente inaceptable, sino por interrumpirlo. Y he presentado la dimisión. O sea, no puede hacer menos el ridículo el PP. Pregunto, por favor. No sé, yo un pienso poquito. Que puede ser que ya no supiera lo que traía, porque yo he oído, si esto era del sector teatro del barrio, que seguro que era del sector teatro del barrio, ya te lo digo yo, tú vas ahí a ver una cosa y la gente llega y te hace una cosa diferente. Se está utilizando el dinero de los vecinos en traer algo que no sabe ni lo que es. Exacto. Se tiene que ir a su casa. Bueno, vale, pues yo creo que le habrían dado un briefing de lo que iban a hacer y luego hicieron una cosa completamente diferente. Y se levantó y se empezó. Creo que no fue por lo del aborto, sino porque estaba criticando a la Iglesia de una manera muy bestia. Yo que sé lo que diría la que fuera. Pero esto en Madrid suelen ir al Teatro del Barrio, que está en la calle Buenavista. Ese es el sector que va al Teatro del Barrio. Y cuando vas allí a ver algo... Ya está ahora, Sí. Tienen muy a gala hacer una cosa diferente, porque eso es arte, el momento en el que tú recibes la inspiración y tienes que decir lo que te dé la gana. Claro, yo supongo que esta señora no sabía lo que estaba contratando, pero no sé, toda la historia es delirante. Sí, no sabía lo que estaba contratando, sí. Pero oiga, el PP siempre se equivoca en el mismo lado, siempre contrata a los de la extrema izquierda. Es una cosa espectacular, nunca saben lo que hacen, pero siempre benefician a los de eso es por un complejo absoluto. Es un complejo cultural el que tiene interiorizado el Partido Popular
que le atenaza y que le impide comportarse en ciertos ámbitos con naturalidad. Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Hay un problema de fondo más grande, verás. En España, como sabes, la cultura está subvencionada, muy subvencionada. Entonces, durante mucho tiempo ha sido feudo de un partido, y si tú vas y hablas en contra, te echan. Mi caso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, los Goya lo hicieron muy bien, lo ejemplificaron muy bien. Yo te aseguro que conozco a muchísimos productores y directores varios, que no están de acuerdo, pero que no dirían una palabra por no perder la subvención. El caso de Carlos Bermú fue muy claro. Cuando Carlos Bermú habló en contra de las subvenciones, y la respuesta brutal del mundo inventándose una serie de barbaridades. Con lo cual, al final, aparentemente... Del mundo, no del país. Del país, perdóname, del país. Aparentemente no hay un solo actor cultural, digamos, de derecha, o no de derecha, simplemente de no estar con esta gente, o independiente. Bueno, alguno hay, sí. en los Goya, pero, Aldo sí, Comas y sí, Macarena pero que Gómez, su normalmente mujer, no hay. ¿no? Entonces, el PP tampoco pone en cultura a alguien que sepa, porque esa es otra, ¿sabes? Y al final no encuentran a nadie y les meten estos goles. Yo creo que es una cuestión de talento, lo digo sinceramente. Vamos a ver, que a mí un monologuista se meta con la Iglesia, si lo hace con talento, yo creo que ¿Y con dinero privado? Exacto. Pero como si se quiere meter con el Partido Comunista. Es decir, yo creo que es una cuestión de talento. A mí lo que no me parece de recibo es que la concejal de Collado Villalba quede como la mala de la película por su propio partido. Pero ¿cuál es la base de fondo? Propiciado por su propio partido, cuando realmente lo que hace a mí me parece hasta natural. ¿Cuál es el mar de fondo de todo esto? ¿La concejala? No, el hecho de que la cultura no debería estar subvencionada, en mi opinión. Y yo he cambiado absolutamente, ¿eh? Yo antes creía que sí que debía estar subvencionada, pero ahora me doy cuenta que al final con eso lo que haces es destruir la cultura. Exactamente, destruyes la cultura. Aparte de que sería, si usted quiere que se subvencione, que lo hagan con patrocinios como le hacen en Estados Unidos, ¿sabes? Bueno, vamos a cerrar este tema y vamos a hablar de la terrible crisis del Partido Popular, cómo se descompone, cómo están echando a los últimos liberales, cómo el partido se cuartea dentro de una estructura autoritaria que hace que los más válidos se vayan. Estoy de coña, evidentemente. Ayer anunciaba el secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular que se iba, que dimitía de sus cargos, que pide la baja en el partido y pedía el voto para Vox. Entonces, si hiciera lo que hacen los del equipo de opinión sincronizada derecho, es decir, el equipo de opinión sincronizada del PP, pues cogería este caso, que es puntual, y lo magnificaría hasta convertirlo en una crisis épica, en un cataclismo irremediable que demuestra que el PP se está descomponiendo. Pero, como si me han escuchado ustedes esta mañana en las noticias, pues yo no hago paridas. Entonces, pues esto es un señor que cree que el partido no está en la dirección adecuada y que presenta su dimisión y se va. Bueno, me veo obligada a decir que es el sobrino de Girauta y se va a trabajar con Girauta, que no se va a la calle, o sea, que no se queda sin trabajo. La versión del PP, es que le había pedido ir a no sé qué cargo en las europeas, no se la dieron y Girauta le ofreció algo mejor. Pero vamos, queda en anecdótico. Bueno, que el PP tiene unas luchas... Si usted me trae la versión del PP, entonces contestamos. Sí. Era sobrino de Girauta y eso no le había impedido progresar en el PP y ser de Nuevas Generaciones. Entonces solo pasa a ser importante que sea el sobrino de Girauta cuando coge y dice no estoy de acuerdo con la deriva del partido. Hombre, pues si era sobrino de Girauta ahora, pues lo sería hace 2 meses, ¿no? Y era secretario general. Tenemos que ir al fondo de la cuestión, y cuando la anécdota de la concejala nos tiene que hacer reflexionar sobre que la idea de que la cultura esté subvencionada es muy bonita sobre el papel, pero luego crea un caos y destruye la cultura, pues también esto es una anécdota para ir más allá. Es verdad que en el PP, por ejemplo, cuando intentaron echar a Cayetana fue tremendo, ¿sabes? Que en el PP hay 2 fuerzas que están antagonistas entre sí, de lo que le llaman las familias del PP de toda la vida de Génova, y que están más perdidas que un pulpo en un garaje frente a otras fuerzas emergentes. Yo no creo que haya ni siquiera 2 familias en el PP, yo creo que hay simplemente personas individuales que tienen pues sus propios intereses individuales. Por ejemplo, un Juanma Moreno, pues él tiene sus aspiraciones perfectamente legítimas de cara al futuro, como las tendrá, pues yo que sé, Rueda, el sustituto de Feijóo, como las tiene el propio Feijóo, como las tiene Ayuso. Yo creo que el problema del PP no es que haya familias, sino
que no hay una fuerza que unifique todas esas ambiciones personales en Pero bueno, una, pero en no un tienen solo un mando. líder. Pero en el que no caso tienen un en el líder. caso del muchacho este, yo lo digo con toda honestidad, es que yo creo que ha solemnizado mucho algo que fundamentalmente tiene que ver con que se ha ido 5 segundos antes de que lo echaran. Es decir, este chico, es verdad todo lo que dice el Partido Popular con respecto a que no trabajaba. Estaba todo el día en Guayaquil, porque su pareja es de Ecuador. Se le dio un puesto de asesor en la Unión Europea, en el Grupo Parlamentario Europeo, sin tener por qué. Y no le pareció suficiente porque él lo que había pedido es ir en la lista como eurodiputado. ¿Pero qué se piensa? ¿Que es Castelar? Vamos a poner las cosas en su medida, ¿no? No lo sé, eso es la versión del PP Esa es la versión que mata real. al mensajero. Esa es la versión real. Porque salir en un vídeo como si fueras Henry Kissinger diciendo que te vas, me parece absolutamente de aurora boreal. Es decir, en esta vida no hay nadie imprescindible, menos el presidente o el secretario Bien, general me gusta, de nuevas me generaciones. gusta eso. del En esta Partido vida no hay Popular. nadie imprescindible. Si alguien no está a gusto en un partido, Ya está. pues se va, Mira, yo lo recomienda que- el de voto lo a quien que me quiera alegro y hace lo es que que le al da la contrario gana. que su tío, Todo eso, Me alegro que al contrario con hagamos su que tío- el PP se lo aplique a todas esas informaciones con las que riega a los medios intentando Pero vender yo- divisiones Pero inexistentes en fíjate, Vox. es que con respecto a este chico, al que no conozco y contra el que no tengo absolutamente nada, pero Creo me que hoy le parece, entrevistan en Telecinco. me parece que simboliza o que personifica esa casta política que empieza a medrar desde cachorro. Exacto. Y a mí eso me parece un retroceso Es que las generacional juventudes y las nuevas para este generaciones, país, y lo de de meter siempre. a tu niño, Pero si tenemos un sí. ejemplo palmario, Sí. se llama Javier de Paz, lleva 40 años manejando los hilos Mira, de este país. Irene Montero entró en el Partido Comunista con 16 años. O sea, bueno, era un niño de 16 años, nosotros que tenemos hijos todos, ¿qué hace metido en nuevas generaciones Ya o lo tendré que que estudiar. sea? Entonces, todas las nuevas generaciones o juventudes de lo que sea deberían estar prohibidas porque no son más que sistemas de que una madre... Mira, María Luisa Turrión, madre de Pablo Iglesias, esta señora, desde muy joven... Esta señora tenía la ambición de que su hijo dominara el mundo y le fue metiendo desde joven, o sea, se encontraron A y B, porque Irene Montero era lo mismo, hija de un señor que la metió en las juventudes y que les iban aleccionando. Claro, cuando se encontraron los dos, que eran el mismo sistema, match made in heaven, se dice en inglés, a Bueno, polvo hecho en el mira- cielo, ¿no? mira cómo han acabado. Entonces, cuando tú metes a un niño con esta idea, porque yo lo he visto, o sea, meter al niño en Juventudes del PSOE con 16 años, hacer que estudie sociología o políticas o derecho, que vaya subiendo, llamaditas, porque sí, el truco de que entre por el Parlamento Europeo es un clásico. Entonces, claro, al final todos los partidos, ¿sabes? Pero sobre todo los dos grandes, se han convertido en agencias de colocación con unas estructuras que algún día tendrán que caer. ¿Sabes? A mí me ponen a parir por defender a Milei, pero a mí en eso creo que Milei tenía toda la razón, ¿sabes? Tienes que meter un hacha y una motosierra y empezar a destruir, porque el dinero se va y el dinero es finito, es un recurso finito. Y no puedes estar sangrando a la población a impuestos como si esto fuera las películas de Robin Hood, ¿sabes? Que llega el rey y les mata con el tributo y Robin tiene que ponerse en medio. Pues esto parece exactamente esto, un sistema medieval en el que la clase dominante está explotando a los siervos de la gleba, que somos nosotros, y especialmente los autónomos. Pero vamos, que el PP y el PSOE son una agencia de colocación. Son lo mismo, de toda son lo la mismo. vida, de Es toda que la el vida. tema de las Y que juventudes, empieza por las juventudes. el tema de las juventudes es un patrón que se repite y además que no ha evolucionado absolutamente nada. No. Y vuelvo al ejemplo de Javier de Paz. Javier de Paz es un señor con mucho poder en este país y es un señor que digamos, tenía trazado, como bien decía Lucía, una forma de concebir el servicio público. Y eso pasó por su experiencia como secretario de las Juventudes Socialistas en la época en que Felipe González lo tenía completamente criado a sus pechos, apadrinado. Y en el caso de este muchacho, insisto, yo no tengo nada contra él, para mí lo de ayer me pareció esperpéntico. Y con respecto a su filiación o sus lazos familiares con Juan Carlos Girauta, al que admiro y respeto muchísimo porque ha sido compañero en ABC muchos años como colaborador de ese periódico y lo he editado muchas veces. Yo lo que
le agradezco al sobrino es que no haya transitado desde el comunismo hasta Vox y que la parada la hagas un poco más corta entre Partido Popular y Vox. Era una broma. Don Luis. Ya, Yo a mí me parece, lo que usted está diciendo me parece, Sí, me un parece muy salseo. bien, pero el Partido Popular debería dejar de azuzar a sus terminales mediáticos para intentar crear ruido dentro Eso por de supuesto. Vox. Eso por supuesto. Sobre porque todo además- porque no es noticia, quiero decir, porque no tiene mayor interés Y sobre- que una persona de esa irrelevancia política determine pasarse de partido de uno a otro. Es que me parece Y sobre que todo, no tiene. Otra cosa es, no sé, que Miguel Tellado saliera dentro de 5 minutos y dijera que quiere ser secretario general de Vox. Y sustituir a- tiempo. y sustituir a Garriga. Entonces me parecería noticiable. Pero esto. de todas formas, esto es muy importante porque estamos viviendo una dictadura autocrática que ha bebido de los pechos de Venezuela y que está siguiendo la hoja de ruta de Venezuela. Hace poco ha subido, o sea, en las encuestas, todas las que he visto, está subiendo Pedro Sánchez porque le ha salido bien la jugada de erigirse en reconstruir el no a la guerra y tal. Yo estoy aterrada con que volvieran a ganar. Aterrada. Entonces este es el momento No está de que estos dos subiendo, partidos... nah. Estos dos partidos tengan sentido de Estado y de alguna manera se apañen entre sí, porque los que estamos fuera mirando desde la barrera estamos Mira aterrados, las encuestas de hoy. aterrados. Las encuestas de hoy en Castilla y León, perdón, no dan ni una sola por debajo del 50% en la suma de voto del Partido Popular y Vox. Yo creo que si no saben leer eso, es decir, estamos hablando de porcentajes del 53, del 54% en la suma de Vox y Partido Popular. Un momento, precisamente de eso quería hablar en el siguiente bloque de tertulia. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 7 encuestas, nada menos, se publican
hoy sobre las elecciones de Castilla y León. Y en todas ellas, sin excepciones, lo que hay es pues un Partido Popular que mantiene más o menos lo que tenía, puede bajar un poquito, puede subir un poquito. Cuando hablamos un poquito queremos decir 2 escaños a lo sumo. Un Partido Socialista a la baja, parece que no se desploma mucho, pero es que ya venía de un nivel bastante bajito, y entonces se desploma, pues hombre, perdiendo 1, 2, 3, quizá pueda llegar a perder 4 escaños. Y un Vox que sube y según las encuestas pues puede obtener cualquier cosa entre 14 y 20 escaños. Tenía 13. Total, panorama a la aragonesa o a la extremeña. El problema que hay con las asignaciones de escaños en Castilla y León es que son bastantes escaños a repartir, son muchas provincias, 9, y hay una subida o una bajada de un punto, pues a lo mejor te vuelca 3 escaños en un sentido o en el otro, ¿no? Iba usted a decir, don Isaac, que tienen PP y Vox en todas las encuestas, por supuesto mayoría absoluta, y en todas las encuestas, por supuesto, bien por encima del 50% entre los dos. En el caso de la que publicamos nosotros de Amalgama, el 53,8%. A mí me parece que eso es un mandato. Es decir, quien no sepa leer que eso significa pónganse de acuerdo porque estamos hartos de este ciclo político, me parece ciertamente obtuso, me parece incluso un poco irresponsable desde el punto de vista de la gestión política. Yo creo que la grandeza de la democracia es evidentemente, como decía Felipe González, entender el mensaje. Y en este caso me parece que no se está interpretando porque se están anteponiendo intereses partidistas por encima del interés general. En Extremadura se votó una cosa muy concreta. Y estamos hablando de un feudo tradicionalmente, hegemónicamente socialista. Bueno, pues más de la mitad, bueno, casi el 60%, si no recuerdo mal. Me parece que era el 59%, 60% prácticamente, voto conservador. En Aragón, otro tanto. Y ahora en Castilla y León va a pasar lo mismo. A mí me llama la atención de todo lo que se ha venido, vamos, de la foto demoscópica final de esas elecciones, porque sabéis que hoy es el último día permitido para otra tontería, que me parece absolutamente antidiluviana y ridícula. Yo creo que hay un fenómeno interesante, que es que Castilla y León, que es un territorio, como bien dice don Luis, muy disperso y complejo desde el punto de vista geográfico y territorial, como las opciones locales, como los partidos provinciales, o da igual el sesgo ideológico, o con cierto sesgo terruñero o regionalista, desaparecen completamente de las Cortes de Castilla y León. Para mí eso es una buena noticia. Baja, sí. Para mí es una buena noticia porque ya se ha visto en Aragón, salvo en el caso, la excepción de la Chunta aragonesista, y yo creo que la concentración de voto en grandes partidos es buena noticia para este país, porque yo soy de los que cree en el bipartidismo. Y creo que eso algún día volveremos a recuperarlo. Yo creo que sí. En realidad, aunque tú no lo creas, Sánchez ha subido. Las encuestas anteriores eran mucho más bajas. ¿Y por qué ha subido? Pero vamos a fijarnos en que el Partido Popular mejora y que sobre todo Vox adquiere un resultado o se le vaticina un resultado exponencial, de crecimiento exponencial prácticamente. La Izquierda Unida se ha suicidado. ¿Por qué se ha suicidado? Porque ha sacado a un candidato en el número 2, y digo, bueno, candidata hay que decir, que es un señor con peluca, y entonces su propio programa decía que había que meter listas paritarias. Pues esto, se han suicidado, Podemos se ha suicidado, entonces Sánchez absorbe esto. Que no. Estoy viendo la página de Wikipedia donde se resume gráficamente todas las encuestas publicadas. El PSOE sigue a la baja. Claro, no le funciona. Estaba mucho más a la baja. Yo creo que lo que Lucía quiere apuntar, a lo que está apuntando, es a que no se descalabra. Pero eso no se puede conceptuar como un triunfo. No se descalabra porque absorbe a los otros, y porque ayer se vio claramente lo que es una red clientelar. Yo no te he interrumpido, ¿vale? Ayer vimos lo que es una esa afirmación. Vale, dejadme un segundo. Ayer yo en la
en la manifestación vi claramente cómo se construye una red clientelar. Allí había 35.000 personas que dependían de un partido o de un sindicato, y eso te mantiene esto. Evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Isaac, es decir, que a los que estamos fuera de un partido, lo que queremos es que, por favor, estas dos fuerzas se unen y nos salven del socialismo del siglo XXI populista que viene y que ha destrozado Cuba, ha destrozado Argentina, ha destrozado Venezuela, ha destrozado país que haya tocado, lo ha destrozado. Y ellos siguen la mismísima hoja de ruta, con los mismos conceptos, con los mismos palabras, con los mismos discursos que han aprendido porque les llevan allí y les entrenan. Es decir, siempre, pongamos la Fundación Mujeres, les llevaban a todas a Colombia, donde se reunían con gente de Petro, y al final son como ejercicios espirituales de estos que hacemos de pequeños, donde te adoctrinan. Pero en Extremadura, en Aragón y ahora en Castilla y León, lo que se produce es que entre Vox y PP, pues PP por eso, y Vox van a tener los que una estamos mayoría fuera, lo que tal. queremos es que estas dos facciones, PP y Vox, dialoguen, y por favor, están que en Extremadura no se caiga esto. Yo dialogando están. Ha dicho Miguel Tellado que llevaba Vox una semana sin querer sentarse. Eso es mentira. Y le respondió a Abascal: oye, que tenemos actas de la reunión que hemos celebrado esta semana, si quieres las saco, ¿no? Por supuesto están dialogando. ¿Cuál es el problema? Pues que en Castilla, vamos a ver, en Extremadura, Vox le ha puesto 23 condiciones a María Guardiola. El Partido Popular todavía no ha respondido. Pues mira, la número 16 no me parece bien, o la modificamos. No ha respondido nada. Están un y otro partido en la cosa de no, la culpa de no llegar a un acuerdo la tienes tú, patatín patatán. Va a haber acuerdo. Hasta el 15 de marzo, correcto, es decir, hasta este domingo que se vota en Castilla y León, van a seguir con ese paripé. ¿Por qué? Pues porque el PP tampoco le conviene electoralmente, y lo entiendo, el coger y decir, no, ahora llego a un acuerdo con Vox y le acepto los 23 puntos en Extremadura, porque entonces a lo mejor disuade a alguien que le vote en Castilla y León, ¿no? Entonces ahí... Bueno, ya pasó el 23 de julio de 2023. Pasó. Es decir, yo creo que ahí lo que pasó es otra cosa, ¿no? Bueno, pasó. No, vamos, yo siempre he pensado que hoy Núñez Feijóo no es presidente del gobierno por culpa de dos personas muy concretas, se llaman Carlos Mazón y María Guardiola, porque precipitaron un pacto que en ese momento no le convenía al Partido Popular hasta después de la celebración de las elecciones generales. Bueno, yo también pienso, no tengo ninguna prueba, pero un señor que truca las primarias, trampea unas primarias, trampea dos primarias, Pedro Sánchez tiene Indra a su disposición y el voto por correo a su disposición, no sé, a mí limpio no me suena, pero simplemente el voto por correo, tú sabes y yo sé que esto sí que es un dato, no es una suposición, que te nacionalizaban en los consulados súper rápido, precisamente antes de las elecciones. En el consulado de Rabat, de España en Rabat, empezaron a nacionalizar como si no hubiera un mañana, de pronto. Ya lo hizo Zapatero, en su momento. Cuando era hasta entonces prácticamente imposible nacionalizarse, había unas colas tremendas. Pues lo mismo ahora. Entonces, que ganó que perdió Feijóo por lo que tú dices, pero yo creo que ese de repente último momento en que pega un subidón para arriba vía correos, eso es más raro que otra cosa. No, y luego, eso es un bulo no constatado. Es imposible saber, dado cómo se hace el recuento en España, quién votó por correo qué. En cualquier caso, lo de las nacionalizaciones express es verdad, eso sí es verdad. Y luego, que Indra está participada a través de la SEPI por el gobierno, esto no podría ser, esto debería ser anticonstitucional. No puede ser que la empresa que hace los recuentos de los votos... Quienes dicen el recuento de los votos es que está en manos de Indra. ¿Y qué? Vamos a ver, todos los partidos tienen una copia de las actas de las mesas. Si resulta que Indra, porque suma electrónicamente, hace trampas y suma y saca una cosa que no es... Pues entonces, si los partidos no se molestan en cotejar, pues entonces se merecen que les tanguen por bobos. Pues eso, no cotejaron. No hay posibilidad vía recuento por Indra de que hagan un pufo. ¿Podría haber pufo con el voto por correo? Claro que sí. Hay un punto débil en el sistema electoral español, que son las sacas de correos. ¿Están suficientemente bien custodiadas en correos esas sacas y sabemos que nadie las va a intentar abrir o sustituir por otras? Ese sí es un punto débil.
débil, ¿vale? pero bueno, ahí lo que tienen que hacer es los partidos políticos exigir que ese punto débil se corrija. Fuera de ese punto débil no hay posibilidades. Y las nacionalizaciones, claro que puede intentar el PSOE a través de las nacionalizaciones tener más votos. Pero oiga, la gente es un poco desagradecida y, por ejemplo, tú a todos los venezolanos que traes aquí les das la nacionalidad, te aseguro que los que votan a Pedro Sánchez o a Podemos son, vamos, el resto estadístico. Ya, o sea, todos votan o Vox o fueron PP. en Rabat, te recuerdo. Bueno, hay nacionalizaciones en Rabat, eso es así, y ahí mayoritariamente votan PSOE o Podemos, pero Pues- las nacionalizaciones iberoamericanas no Pues van las precisamente por ahí. nacionalizaciones express fueron en Rabat, ¿sabes? De todas formas, puedo repetir, yo a un señor que sé que ha trampeado 2 primarias, no una, 2, no me fío ni para ir a recoger una herencia, ¿entiendes? Por supuesto, hay que estar siempre vigilantes en todo, pero que no lancemos el mensaje de que nuestro sistema es tan fácil de hackear. Si lo fuera, pues entonces el Partido Socialista habría arrasado en Aragón y en Extremadura y en todas partes. Si no es así, lo están perdiendo absolutamente todo y están a la baja. Y por cierto, en los lugares donde más inmigración magrebí hay, ¿gana el PSOE por una mayoría aplastante? Pues no. ¿Quién gana? Resulta que quien sube es Vox. Pero obviamente, porque, vamos a ver, vamos a poner el ejemplo de Tarrasa, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo claro, Tarrasa. Yo tengo una amiga trans que vive allí. Esta chica, en teoría, debería votar a Vox y a Podemos, que les han hecho tantos favores, ¿no? Pues esta chica, cada vez que sale de casa, tiene que salir con un abrigo hasta los pies y que no se le note mucho porque van a por ella. Entonces, solo la gente que hemos vivido cerca de sitios donde hay inmigración a saco, sabemos que lo que traen, o sea, es decir, yo amo al pueblo marroquí, he vivido allí mucho tiempo y no voy a tirar por tierra a todos los marroquíes ni a denigrarlos, pero lo que viene aquí es una clase muy particular, muy pobre, muy desesperada, y Marruecos, como sabes, es una dictadura tremenda en la que hay una gente millonaria y una gente muy pobre, y esa gente pobre es la que viene, y es peligrosa, claro, porque la gente que viene paupérrima lucha por sobrevivir. Entonces, la gente que estamos cerca de focos de lo que se llaman los chamcaris en Marruecos, de estos niños que se ponen en bandas, pues sabemos. Votando? Pues claro, a Vox, lógicamente. Pero a lo que voy es a que el discurso de no, traen un montón de inmigrantes para así tener más votos. Bueno, si eso fuera así, entonces en las zonas donde más inmigración magrebí hay, debería salirse de la tabla el Partido Socialista, y es justo lo contrario, es en esas zonas donde más sube Vox. Porque pillan a gente que votaba antes socialista y que cambia. Bueno, pues entonces sí, quiere decir que la estrategia es mala del Partido Socialista. Es nefasta, pero por ejemplo a Pujol, recuerdo que Pujol hace en el 90 y tantos, y además lo reconoció en una entrevista, traía inmigración marroquí con este señor que le mandaron había un señor que se presentó con Rahola en un partido pequeñito que no recuerdo el nombre, Colom creo que se llamaba, y de repente empezaron a traer inmigración marroquí a saco, y el propio Pujol dijo que había que traer inmigración marroquí porque la inmigración latinoamericana no entendía el hecho cultural catalán. ¿Y qué ha pasado con eso? Exactamente. Han convertido a Cataluña en un gueto, pero como al París. principio les funcionó. Al principio les funcionó y ahora se les ha vuelto en contra y ha subido Alianza Catalana. Pero es cierto que al principio les funcionó. Esto no me lo puedes negar. Lo que pasa que fue jugar con fuego, como el niño que coge un chemicefa, pues empezaron a traer a gente y de repente les ha explotado. Mira, voy a contar una anécdota para destensar, si me permite, don Luis. ¿No estamos tensos? Bueno, no, quiero decir, para rebajar un poco la densidad del análisis electoral. Yo recuerdo cuando yo era delegado de ABC en la Comunidad Valenciana, gobernaba Camps, y sabéis que, lo conocéis de sobra, que la Plaza de Toros de Valencia era talismán para el Partido Popular, y entonces los llenos en la Plaza de Toros eran el termómetro que indicaba una eventual victoria o una futura victoria del Partido Popular. Y hablo de un mitin para unas generales con Rajoy, en la que le llenaron la Plaza de Toros hasta la bandera. Entonces yo recuerdo que estaba yo en ese mitin como periodista y vi en uno de los tendidos como, no sé cómo decir, pero como cientos de personas de color negro. Uh-huh. Entonces indagué a ver qué estaba pasando, y resulta que el conseller de la época, que acabó en prisión, Rafael Blasco, con el que no tengo nada que ver,
pese al apellido, aunque tenía muy buena relación profesional con él, bueno, era el consejero de Cooperación e Inmigración de la Generalitat Valenciana, y entonces se había encargado de cubrir las calvas en las gradas con estas personas, con inmigrantes, pero claro, con inmigrantes subsaharianos. Entonces alguien, yo creo que como criterio, dijo: Rafa, no los podías haber repartido por todo el aforo. Porque cantaba bastante. Bueno, en fin, más cosillas. Hablamos de Irán un poquito. ¿Cómo están viendo ustedes los distintos frentes que Trump ha abierto? Venezuela, en Venezuela vemos, pues ya no sé, le falta a Delcy Rodríguez el salir bailando alguna canción de Donald es mi hombre o algo por el estilo. En Irán, pues no se sabe muy bien quién manda, porque ayer anunciaban que habían elegido un sucesor, pero que lo iban a mantener en secreto, y luego dicen que no, que en realidad han nombrado sucesor al hijo de Jamenei, que en realidad se rumorea que ya le mataron hace días los israelíes. No. Ayer publicamos una entrevista interesantísima, con un teniente coronel del ejército israelí, que está en la pomada, evidentemente, y el titular es textual, porque además lo tuve que corroborar con la redactora porque me llamó muchísimo la atención. También queríamos matar al hijo de Jamenei, pero no pudimos porque no estaba con su padre. Es decir, que van a saco, que lo tienen claro. Es decir, que parece ser que Israel ha confirmado que sí, que está con vida. Que está vivo. O sea, esto de no estaba muerto, estaba de parranda. Bueno, ¿qué les parece cómo está evolucionando todo el tema? Yo creo que Irán va a caer seguro, digan lo que digan, por lo siguiente. En principio le tenían que ayudar China y Rusia han pasado completamente. O sea, aparte de comunicados muy tibios, yo creo que el eje ahora va a cambiar y es cae Cuba, que cae el mes que viene más o menos. Cae Cuba, cae Venezuela, cae Irán, y con China y con Rusia pactamos, porque Donald Trump se llevaba siempre muy bien con China y más o menos se lleva con Putin. Este señor es un negociador, este señor fue un empresario toda su vida y el sistema es negociar. Cuando Marco Rubio entró, te recuerdo que siempre decía lo mismo, que él le había prometido en unas versiones a su madre y en unas versiones a su abuela que él, sabes que sus padres y abuelos volverían a Cuba, sí. Que Cuba caería, y Cuba está a punto de caer. Entonces va a caer Cuba, Venezuela, incluso Irán. Se rumorea Sí. que esta semana que esta semana podría anunciarse un primer acuerdo económico entre Estados Unidos y Cuba, que Claro. sería pues más o menos como la fase 1 del programa de estabilización Echa venezolana. usted a Díaz-Canel y iniciamos una transición hacia la democracia. Entonces, esto es un cambio de eje, sin más. O sea, ha habido un eje Rusia-China con unos satélites que eran sus proxies. De repente sus proxies se han vuelto locos porque todo el mundo tiene miedo a la teocracia sanguinaria que son los ayatolás. Los ayatolás tenían 60 toneladas de uranio enriquecido y eso de tengo un arma, sé cómo usarla. Y incluso sus presuntos aliados, o sea, Qatar, Bahrein, Arabia Saudí y el que me falta, Omán, se han aterrado. Entonces, cuando llegas a una teocracia de gente que está loca, que está radicalizada, que se les ha ido a la cabeza, porque Khamenei cada vez que abría la boca subía el pan. Las mujeres son como ganado, pero con otra apariencia. No sé, yo... Sí, pues al final es que a nadie le interesa tener a 92 millones de personas dirigidos por gente así. Y segundo, cuando tú tienes tu propio pueblo en contra, y tu propio pueblo, que llevan ya 3 revoluciones, pero la tercera va la vencida, porque va la del 79, la que hubo después creo que en el 2009, y esta. Tampoco tienes ya mucho margen de moverte. Yo creo que Irán tardará en hacer la transición, pero que va a haber 3 transiciones hacia la democracia, que Argentina te la has quitado ya de en medio, que era otro proxy, que Nicaragua, ¿dónde está Bukele? En Salvador. Eso, que te vas quitando a todos los proxies del grupo de Puebla y del rollo este del socialismo del siglo XXI, y que vas a ir transicionando hacia democracias, gracias a Dios. Bueno, es que es obvio. Don Isaac. No sé, yo con respecto a Irán, yo creo que sí es un régimen. Yo creo que Irán es un país muchísimo más vertebrado y más sólido de lo que podría
pensarse más allá de que está, como bien dice Lucía, gobernado por un régimen de lunáticos. Pero es un país bastante compenetrado y bastante sólido desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista estructural. A mí no me parece que vaya a ser fácil la caída del régimen, pero es evidente que Trump está poniendo orden, como se decía en la época de Kissinger, en el patio trasero, fundamentalmente en América. Ayer se inauguró, creo que fue ayer o el sábado, una cumbre de 12 estados iberoamericanos rindiendo en el mejor de los sentidos pleitesía a Estados Unidos. A Marco Rubio en concreto. Y yo creo que ese encuentro que se ha llamado Escudo de América, me parece, es muy elocuente con respecto a cuál es, digamos, la previsión y la planificación de Donald Trump, que quiere dejar una estela y una impronta esencialmente ligada a la doctrina tradicional a la doctrina Monroe, de América para los americanos. Y al margen de eso, yo estoy convencido de que el asunto de Irán se va a enquistar precisamente porque discrepo con Lucía en cuanto a que Rusia y China están mirando para el otro lado. La prensa norteamericana publicó hace 2 días que China está facilitando información estratégica a Irán para desvelar cuáles son los movimientos de las tropas norteamericanas. Es decir, que China siempre mirará hacia el comercio antes que hacia un conflicto bélico declarado. Pero yo sí no haciendo creo el trabajo. Que vaya a haber un gran conflicto bélico. Creo que no, yo tampoco lo creo. Pero creo que que Irán va a tener cierta asistencia de Rusia, pero sobre todo de China. Que todo esto no es Trump, es Marco Rubio. Marco Rubio va a ser el Marco próximo Rubio presidente. pero Marco Rubio es verdad que tiene sus expectativas, pero no hace nada si no es con él. Ya claro que no hace nada si no es con el Trump, pero mira, cuando hablan de las reuniones, fue el Kennedy era el que decía, las reuniones las dirige siempre Marco. Marco es el más gracioso, Marco es el que más habla, Marco y bueno, Vance ya ni aparece. Chide Vance no sabemos ni dónde está. Porque el movimiento de Vance es profundamente contrario a que Estados Unidos se meta en berenjenales internacionales. Pues eso, entonces ahí Vance ha cometido algunos errores, como por ejemplo acercarse demasiado a Tucker Carlson, no criticar a Tucker Carlson cuando entrevistó al neonazi aquel Nick Fuentes, ¿no? Sí. O sea, se ha pegado unos tiros en el pie importantes. Hay ciertas fisuras de la administración. En todas las reuniones ves que está Trump con Marco Rubio, Trump con Marco Rubio, Trump con Marco Rubio, Marco Rubio hablando muchísimo, Marco Rubio con es que ha sido histórico, en esta cumbre a la que te has referido, ha salido Marco Rubio dando un discurso y ha hablado en español. Exacto. En español. Que hay que decir una cosa, los medios de izquierda han dicho, es que Donald Trump dijo que no sabía hablar español y que el español era un idioma horrible. No, lo dijo no sé hablar español, autocriticándose a sí mismo. Sí. Don Eric Gutiérrez, ¿qué dice nuestra audiencia? Bueno, plantee usted la pregunta para que nuestros tertulianos se pronuncien, si quieren. Pues, don Luis, les planteo la pregunta. ¿Cree que habría que blindar constitucionalmente en España el derecho a usar dinero en efectivo? Sí. Las opciones son sí, no lo sé o no me importa. Entiendo sí, que como Suiza. Suiza lo acaba de blindar. Joder, nunca lo había pensado. Es muy concreta la pregunta, ¿no? Suiza lo ha blindado. Es que Suiza lo ha aprobado ayer en referéndum. No, yo creo que sí. Y luego sería partidario de encarcelar a los que no te permiten pagar con tarjeta, eso también. Bueno, en principio no te pueden poner un mínimo, aunque en muchos sitios lo hacen. Lo ha hecho Suiza, como decía doña Lucía, también lo ha hecho Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Austria parece que está cerca de hacerlo. ¿Podríamos ser nosotros el 6º país en hacerlo? Bueno, no lo sé, lo veo difícil. Como digo, dábamos 4 opciones, sí, no lo sé o no me importa. Ha ganado con un 90% el sí. ¿Solo 90? Yo hubiera dicho 99. Pues 90% el sí, con un 7% el no, es la segunda opción más votada, con un 2% el no lo sé y con un 1% el no me importa. Pensé que iba a haber más no me importa, don Luis, pero no, en este caso solo ha sido un 1%. Nos dejaban bastantes comentarios, voy rápido, que tenemos poco tiempo hoy. Carmen Álvarez Velao, nuestra tertuliana de confianza, nos decía, para empezar debemos obligarnos más a ir con dinero en efectivo. Nos hemos hecho muy cómodos con las tarjetas. Yo he de decir que no voy prácticamente nunca con dinero en efectivo y que doña Carmen tiene toda la razón, sí. Yo nunca voy con tarjeta, es todo lo contrario. Pues mira, fíjate, pasó no sé qué con la tarjeta, me la robaron y tal, y dije, se acabó la tarjeta. Mi hija tiene una para casos de emergencia, pues de reservar un vuelo, pero no, yo voy siempre en efectivo.
No sé, don Isaac, si es más de efectivo o de No, yo más de tarjeta también. Es que además hay otra cosa, cuando tú llevas efectivo controlas lo que gastas. Eso es verdad, eso es verdad. Leo un par de comentarios más. Don Luis nos dice: Mercedes, lo triste es que nos están quitando tantas libertades como para plantearse el incluir estas cosas en la Constitución, porque esto hace unos años pues ya ni estaría en la cabeza de la gente. Me parece un buen razonamiento. Totalmente. Y nos dice por último Carmen Polo: a ver qué hacemos cuando no se puede usar la tarjeta, pagar en especies. Los intercambios, don Luis, van a volver. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría, y por favor no vaya usted de camuflaje a manifestaciones hostiles, que la queremos, queremos que pueda usted llegar aquí. Tenía que salsear, no sabes la emoción le que gusta me dio. tentar al destino. Sí. No sabes la emoción que me dio ver que había pinchado. O sea, no emoción por un lado, pero decir, mira, estas tonterías la gente ya no las apoya, gracias a Dios. ¿Sabes? Don Isaac Blasco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vean ustedes Voz Populi, esa información que trae hoy sobre Zapatero en especial. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Luis. Gracias, don Eric, por traer la opinión de los oyentes. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere hablar de esas personas, esas mujeres. Buenos días, don Paco. Mis saludos más cordiales, don Luis del Pino. Gracias. Antes de dar mi opinión sobre las mujeres y su situación, aclaro mi ubicación en el mundo. Porque quieras o no, el entorno influye en el comportamiento personal y social que un ser humano tiene, en usted y en mí y en todos. Fui un joven clásico de los 60, aquellos de los guateques y el Cuba Libre que en aquel entonces era de ginebra con cola, no eran de ron, eso fue ya después. Soy heterosexual, no lo digo ni con orgullo ni sin orgullo, es algo normal, salí heterosexual, simplemente lo comento. Siempre me atrajeron las mujeres de una forma u otra. Tengo 5 hermanas, 2 son médicos, otras 2 son profesoras y otra se dedicó a trabajar duramente y exclusivamente empleando su magnífico talento en su hogar, sus 6 hijos y sus 15 nietos. Esa hermana mía ha visto cómo de sus 15 nietos 9 son mujeres que han terminado sus carreras de toda índole, es decir, tanto de ciencias como de letras. Un servidor tiene 5 hijos, de los cuales 2 son mujeres. Una es matemática y física, tiene esas 2 carreras, y la otra tiene la carrera de magisterio por educación especial. María José, mi compañera, desde hace 54 años, después de estudiar COU y yo el PREU, nos matriculamos en el CEM y juntos estudiamos durante 4 años lo mismo, comunicación integral, periodismo, publicidad, relaciones públicas. María José Rosado, que así se llama mi esposa y mi compañera, es una gran periodista. Digo mi esposa, pero lo de mí me suena fatal. Yo no soy su dueño. Llevamos una vida estudiando y trabajando juntos porque nos queremos, algo que no me explico por su parte. Antes de que comenzáramos a hablar del feminismo en toda España, de la violencia de género, fue cuando el asesinato de Ana Orantes en 1997, María José Rosado era ya la productora de un programa de radio en Onda 8 que se llamaba Esas personas, esas mujeres. Nunca tuvimos ninguna subvención o alguna subvención, pero la Junta de Andalucía, instada por las asociaciones que aglutinaban a mujeres maltratadas por la sociedad y en muchas ocasiones por sus parejas o por el acto de odio y egoísmo hacia la mujer, como son los acosos o la violación, recibió el máximo galardón que da la Junta de Andalucía y se lo dio a María José Rosado Cobian. Recibió el premio Meridiana, que era un premio a la lucha real por la igualdad. Día de la Mujer, para mi colega que sigue ahí tras la cámara, el Día de la Mujer son todos los días, sin paridades ni otras chorradas. No somos ni ella ni yo de izquierda, para los dos es un hecho que las mujeres y hombres tenemos que tener la misma dignidad
como personas. Mañana más y mejor. Punto final.